Durante la primera época de la Guerra de Independencia de México, Iturbide combatió a los insurgentes mexicanos como parte del ejército real español, aunque después luchó por la libertad de México pactando y aliándose con los insurgentes. El Imperio mexicano duró apenas unos cuantos meses. Rápidamente se vio envuelto en una crisis financiera, derivada de la necesidad de pagar los daños provocados por los 11 años de la Revolución Independentista. Además, los grupos republicanos cobraban cada vez más fuerza. En el año de 1823, Antonio López de Santana y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Casamata, por lo que negaban al gobierno de Iturbide y anunciaban la instauración de la República. El imperio intentó defenderse por medio de las armas, pero su ejército fue derrotado, y él fue exiliado en ese mismo año. Con la derrota del imperio, y tras breve interludio presidido por la Junta Provisional, encabezada por Pedro Celestino Negrete, en 1824 el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Mexicana, que habría de regir a la República. Este documento sentaba que la nación adoptaba como forma de gobierno la República Federal, con división de poderes. Estos residían en la Ciudad de México y estarían integradas por los estados federados y territorios federales. El Congreso convocó a elecciones a las que salió electo Guadalupe Victoria para el periodo 1824-1828. Constitución de 1824. En 1824 se estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, además señalando que la única religión sería la católica. El poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona y existía la vicepresidencia. Dividió al país en 19 estados y 5 territorios. Como contenidos más importantes. En el artículo primero, la nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. La religión de la nación es la católica, apostólica y romana. Es promulgada por las leyes y se prohíbe cualquier otra. La nación mexicana adopta un gobierno en forma de la República representativa federal y popular. El supremo poder de la federación se divide en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es depositado en el Congreso, constituido por 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Libertad política de imprenta en la Federación y en los estados. El poder ejecutivo reside en una persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece la figura del vicepresidente, quien en caso de inhabilidad física o moral del presidente, ejercerá las facultades y prerrogativas del mismo. El periodo de presidencia y vicepresidencia será de 4 años. El poder judicial reside en una Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. La Corte Suprema se compone de 11 ministros distribuidos en 3 salas y una oficina. Por último, el gobierno individual de los estados se conforma por 3 poderes. Queda abolida la esclavitud en la República. Son, por consiguiente, libres los que hoy hubiesen considerado cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos en los términos que dispusieran la ley. A partir de la conclusión del periodo de Victoria, la vida política mexicana se tornó inestable, debido a las pugnas entre la antigua aristocracia y el pequeño grupo de burgueses liberales del país. El personaje central a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santana, quien repelió la intentona hispánica para reconquistar México y ascendió al poder 11 veces, 5 de ellas como abanderado de las libertades y otras 6 como conservador. En 1833 hubo lugar el primer intento de reforma liberal profunda del Estado, encabezada por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. La reforma fracasó por el regreso de Santana a la presidencia, con el apoyo de los conservadores. En 1835,
fueron promulgadas las 7 leyes. Una constitución de la Corte Centralista, que ocasionó la declaración de independencia de Zacatecas y de Texas. 7 leyes. Las 7 leyes o Constitución de Régimen Centralista de 1836 fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. A principios del siglo XIX, si bien fueron promovidas por Santa Anna, que con licencia en el cargo de presidente de México, intrigaba desde su hacienda magna en Calvo, en Veracruz. Las leyes fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Porras el 30 de diciembre de 1836. Estas medidas de corte centralista ocasionaron la declaración de independencia de Texas, Tamaulipas y de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora de las leyes, contemplaron la división de poderes. La implementación de las 7 leyes. La primera etapa se realizó de forma moderada y su estrategia fue eliminar cualquier postura reformista que pudiera establecer una nueva constitución. Básicamente, esto logró con el desconocimiento del factor de vicepresidencia, del cual entiendo. La segunda etapa fue convertir al Congreso ordinario en un Congreso constituyente. De esta forma se definicaron las bases del organismo de la nación mexicana. El sistema federalista fue sustituido por un sistema centralista. La tercera etapa fue elaborada y sancionada el 27 de octubre de 1835 se aprobaron las bases de reorganización de la nación mexicana. Se dio fin al sistema federal y se estableció un sistema centralista provisional. El 30 de diciembre de 1836 se expidieron las 7 leyes constitucionales que reformaban la Constitución. Las leyes secundarias se aprobaron el 24 de mayo de 1837. Contenido. Los 15 artículos de la primera ley otorgaban la ciudadanía a aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos, excepto para los trabajadores domésticos, quienes no tenían derecho a voto. Esta conforma los 15 artículos. Establecen los derechos de los ciudadanos, define los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, estableciendo la obligación de profesar la religión de su patria, la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de la propiedad privada y la irretroactividad de la ley. La segunda permitía al presidente el cierre del Congreso, las suspensiones de la Corte, prohibía a los militares tomar este último cargo. Consta de 23 artículos. Lo más importante, se establece el supremo poder conservador, depositado en 5 individuos que se eligieron cada 2 años. El supremo poder conservador no es más responsable de los actos u operaciones ante Dios. Muy bien. Esta constitución dividía en 4 poderes. 1. El poder ejecutivo. 2. El poder legislativo. 3. El poder judicial. Y 4. El supremo poder conservador. Continuamos. El artículo 34 de la cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nombraban a 3 candidatos cada uno, y la Cámara Baja, diputados, elegía entre los 9 candidatos el presidente y vicepresidente. El poder ejecutivo se depositaba en el presidente, que duraba un cargo de 8 años, con opción a reelegirse. Y el cargo era irreversible. Se crea el derecho a los asuntos del gobierno a través de 4 puestos: el interior, el de relaciones exteriores, el de hacienda, el de guerra y marina. La quinta ley especificaba el mecanismo de elecciones de los 11 ministros de Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que el mecanismo de elección presidencial. Consta de 51 artículos. Se refería a la organización del Poder Judicial, integrado por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales superiores y un tribunal de Hacienda, y por juzgados de primera instancia. Está integrado por 11 ministros y un fiscal. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por 6 años. Otorga al Congreso la facultad de resolver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas. Por estas no podía llevarse a cabo un término de 6 años contados a partir de la promulgación de la Constitución.
Cabe destacar que la sexta ley dividió la República en departamentos, distritos y partidos, desapareciendo la República Federal y dando como paso el triunfo del conservadurismo. La función principal del poder supremo conservador fue disminuir cualquier idea reformista que contraviera la nueva Constitución, es decir, cualquier posibilidad de cambio, si tal su naturaleza sería cancelada, bajo la base que se habría alcanzado la máxima perfección política y económica. Sus 5 integrantes eran desapasionados y constaban con una sabiduría absoluta. El cuarto poder podía deponer presidentes, suspender congresos, anular leyes y destruir sentencias. Basadas en la ideología del pensador francés Emmanuel Joseph Salles, las facultades del Supremo Poder Conservador fueron guardar y hacer guardar la Constitución, sostener el equilibrio constitucional entre los poderes públicos, mantener el establecimiento del orden constitucional cuando fuese turbado, para lo cual contaría con la fuerza y los medios que la Constitución pondría en sus manos. El 6 de enero de 1843 fue promulgada la Segunda República Centralista de México. Encabezada por Santana, la vida de la República sería corta, pues 3 años más tarde fue incapaz de enfrentar la invasión estadounidense. Debido a numerosos conflictos desarrollados en el país, el descontento de la administración se agudizó y se extendió la certeza de que el centralismo. Prácticamente la única buena noticia del nuevo régimen fue el reconocimiento de la independencia de México por parte de España, el 28 de diciembre de 1836. El 19 de junio de 1840, Valentín Gómez Farías promulgó el Plan del Federalismo, el cual fue sofocado. Por consecuencia de todo esto, surgieron propuestas para solucionar la situación: el monarquismo con el rey europeo de la audicatura militar. Los militares desecharon la propuesta de la monarquía y se convencieron de la y en la connivencia de los comerciantes extranjeros promovieron los 3 pronunciamientos para establecer una dictadura. El 10 de octubre de 1841, Antonio López de Santana asumió el Ejecutivo, con facultades extraordinarias para gobernar y legislar mientras se reunía un congreso que redactara una nueva constitución. Bases orgánicas. Tras ser elegido, el Congreso Constituyente debatió durante 1842 un proyecto constitucional que resultó federalista. Debido a esto, fue disuelto en diciembre del mismo año y sustituido por la Junta de Notables, que redactó las bases orgánicas, juradas en 1843. Aunque las bases orgánicas mantuvieron el centralismo, otorgaron mayor representación e influencia a las asambleas departamentales. Se eliminó el supremo poder conservador y se aumentaron las facultades del Ejecutivo. Se eligió como presidente a Santana, pero con un congreso dedicado a hacerle cumplir la ley. Cuando Santana trató de disolverlo, la legislatura lo desaforó y este salió exiliado. Fue sustituido conforme a la Constitución el 12 de septiembre de 1854 por José Joaquín de Herrera. Consciente de que Texas se había perdido, intentó negociar el reconocimiento de su gobierno a la República de Texas como medio para evitar la anexión a Estados Unidos. Los opositores acusaron a Herrera de intentar vender Texas y Alta California. El 29 de diciembre de 1845, los Estados Unidos anexaron a Texas a su territorio, mientras Mariano Paredes y Arrillaga enviaron a asegurar la frontera norte amenazada. Se dirigió a la Ciudad de México y con un golpe de estado destituyó a Herrera de su cargo y el loco. Primera intervención francesa. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto bélico entre México y Francia, que duró de 1838 a 1839. A principios de ese año, el ministro francés lanzó un ultimátum al gobierno mexicano desde Veracruz. O México baja las relaciones de las naciones o los puertos serán bloqueados por la flota francesa. El gobierno de Bustamante se negó a negociar con Francia mientras sus barcos seguían en costas mexicanas. Las relaciones diplomáticas se rompieron el 16 de abril de 1838 y comenzó el bloqueo francés a los puertos mexicanos. Francia envió a Charles Baudin
a negociar la salida diplomática con México. Boudin expresó una serie de peticiones que fueron rechazadas por el gobierno mexicano. Como respuesta, Francia bombardeó Veracruz y el fuerte de San Juan de Aula, donde Santa Anna perdió la pierna. Finalmente, con la intervención diplomática inglesa que reunió a Eduardo Gorancita y a Guadalupe Victoria con Boudin, se firmó el Tratado de Paz el 9 de marzo de 1839, porque México pagó las exigencias de los súbditos franceses por los gastos de una flota. Este conflicto es recordado como la guerra más estúpida que ha tenido México, y se originó por las quejas de un pastelero francés, la cual su tienda fue destruida en los conflictos bélicos que azotaban la nación. Pero no conforme con eso, por ser francés, porque los franceses son muy especiales para México, decidió quejarse con su país de origen. Por esa época, México enfrentaba una guerra con Estados Unidos. Durante la invasión de la Ciudad de México, el ejército de Estados Unidos, al mando de Wilfrid Scott, torturaron y mataron a algunos soldados irlandeses del batallón de Patricio que colaboraron con la resistencia mexicana. Finalmente, el 14 de septiembre de 1847, los Estados Unidos izaron la bandera en el Palacio Nacional, tomando antes el castillo Chapultepec, que era por aquel entonces un colegio militar y donde se encontraban solo 4 cadetes de guardia, ahora conocidos como los Muñoz. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México se reconocía la frontera de Texas en el río Bravo y cedía los territorios de Baja California y Nuevo México. Tras la guerra de Estados Unidos fue electo presidente José Joaquín de Herrera. El gobierno de Herrera fue más o menos tranquilo, aunque las elecciones para relevarlo fueron presa de la división entre liberales y conservadores. Este nuevo conflicto se resolvió con la llegada de Santa Anna al poder, de nuevo, que gobernó por última ocasión la República entre 1853 y 1855. Santa Anna se autonombró dictador de México y gobernó con el título de Su Alteza Serenísima. Mientras tanto, la mayor parte del país seguía en la miseria. El colmo fue el aumento en el monto de impuestos y la creciente corrupción del gobierno. Por ello, en 1854, los liberales se fueron a la guerra, amparados por el Plan de Ayutla y encabezados por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El movimiento reconoció como Revolución de Ayutla, concluyó la renuncia y el destierro de Santa Anna y la instauración de Álvarez como interino. Durante la presidencia de Álvarez y Comonfort fueron promulgadas varias leyes de corte liberal, conocidas como las leyes de reforma. Entre estas otras, celebraron la separación del Estado mexicano y la Iglesia Católica y anularon los privilegios de las corporaciones. La puesta en marcha de estas leyes dio lugar a un nuevo conflicto entre liberales y conservadores, conocido como las Guerras de 3 años o Reforma. Benito Juárez García ocupó la presidencia interina de la República tras la renuncia de Comonfort y fue convocado a un nuevo Congreso Constituyente que promulgó el 5 de febrero de 1857 la nueva Constitución mexicana, de orientación liberal moderna. Sin embargo, las reformas contempladas por esta nueva Constitución fueron motivadas por una rebelión de conservadores en Tacubaya y desconocieron al gobierno de Juárez. Nombrando presidente provisional, las huestes de ambos bandos se enfrentaron en una guerra que concluyó en la victoria de liberales en enero de 1861. Ese mismo año el gobierno de la República declaró la suspensión de pagos de deuda externa, pues carecía de medios para pagarla. Francia, uno de los principales acreedores, insistió a España e Inglaterra a presionar por vía militar al gobierno mexicano. No estaban conformes con los pasteles, no, querían más. La marina de los aliados llegó a la bella tierra de Veracruz en febrero de 1862. El gobierno mexicano se prestó a negociar por vía diplomática y logró el retiro de ingleses y españoles. Francia, bajo el mando de Napoleón III, por su parte, dieron el comienzo a hostilidades militares, comenzando por la Batalla de Puebla, la única ganada por el ejército de Ignacio Zaragoza y las milicias populares del estado.
Verás, Ignacio Zaragoza, yo soy francés y venimos a conquistarlos a ustedes. Pero hablé en tu lengua asquerosa. Vamos, sean realistas. ¿Qué pueden hacer ustedes los mexicanos con sus pacos y sus piedras y sus bombas de maíz? Ja, 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 ja. Cómo me da risa. Viva Dios, Dios es francés, viva Napoleón. Somos franceses, ya lo dije. Francés, verás, a mí no me gustan los caracoles. Y tendrán la Torre Eiffel, pero nosotros tenemos a Chichén Itzá. No seremos franceses, así que puedes irte por donde viniste. Así que adiós. Espérese, señor. Nosotros, los mexicanos, no nos vamos a rendir ante ustedes. Tú y todos ustedes me van a pagar a mí y a todo mi ejército francés. Esto es México, el estado de Puebla, una estrella más del Bicentenario. Ignacio, tranquilo. Vienes a mi tierra y quieres que te trate como un rey. No, hombre, podemos tomarlo con calma, tranquilo, tranquilo. Eres un pinche francés y me tienes hasta la madre. Ahora te irás a la chingada, porque yo soy el general. ¿O acaso le temen a las bombas de maíz y a los palos y las piedras? Esto es una locura, locura. ¿Locura? ¡Esto es México! La guerra comenzó. Hubo los principios marchas de victoria de los franceses, que tomaron la capital en junio de 1863. El gobierno republicano, Juárez a la cabeza, se había trasladado a San Luis Potosí el 31 de mayo. Fue perseguido por los franceses y finalmente se estableció en el Paso de México. Mientras tanto, en la capital, el 10 de junio, la Asamblea de Notables había nombrado como emperador de México, segundo emperador, a Maximiliano de Habsburgo. El segundo imperio mexicano duraría hasta 1867, ya que a partir del 65 el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas. La guerra culminó con la retirada del ejército francés y con la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro. Constitución de 1857. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue una vez derrocada la dictadura de Antonio López Santana en 1855, Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado ocupó la presidencia por un corto periodo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ayutla, como Congreso el 16 de octubre de ese mismo año, con la final de establecer una sede de Dolores Hidalgo para reclamar una nueva constitución ideológica liberal. El año siguiente, el presidente en turno, Ignacio Comonfort, ratificó la convocatoria trasladando la sede a la Ciudad de México. El contenido de esta. La Constitución de 1857 está conformada por 8 títulos
y 128 artículos. Fue similar a la Carta Magna de 1824. Implementó una nueva cuenta en el federalismo y la república representativa, la cual consta de los 25 estados y un territorio y un distrito federal, apoyando la autonomía de los municipios de los que se divide políticamente cada estado. Los artículos más relevantes consistían en: artículo segundo, la abolición de la esclavitud; artículo tercero, la enseñanza libre; artículo quinto, nadie puede ser obligado a prestar trabajos profesionales sin la justa retribución y sin un pleno consentimiento; artículo séptimo, la libertad de expresión; artículo décimo, libertad de portar armas; artículo décimo tercero, prohibición de fueros a personas o instituciones; suspensión de tribunales especiales. Juárez. Artículo décimo segundo, no se reconocen los títulos nobiliarios. Artículo décimo segundo, prohibición de penas por mutilación, azotes y tormento de cualquier especie. Artículo 23º, abolición de pena de muerte, reservada solo a traidores de la patria, salteadores de caminos, incendiarios, parricidas y homicidas con la gravedad de alevosía, premeditados o ventaja, así como los delitos de orden militar o piratería. 27º, ninguna corporación civil o eclesiástica tiene capacidad para adquirir o admitir bienes raíces, a excepción de los beneficios del servicio u objetos de institución. Artículo 30. Definición de nacionalidad mexicana. Artículo 31. Obligaciones de los mexicanos. 36. Obligaciones de los ciudadanos. 39. La soberanía de la nación dimana del pueblo. Juárez siguió en el poder hasta su muerte, el 18 de junio de 1872. Los últimos años de su gobierno fueron duramente criticados por diversas facciones en las que habían dividido los liberales. Para las elecciones de 1871 se presentaron como candidatos Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y asimismo Juárez, quien ganó. A la muerte ocupó la presidencia de Lerdo de Tejada, que elevó a rango de ley constitucional las leyes radicales de la reforma promulgadas durante el periodo del 55 al 56. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los porfiristas se levantaron en armas y lo derrocaron. Aunque la ley del presidente se había ocupado por José María Iglesias, los porfiristas desconocieron su gobierno y finalmente ocupó la presidencia en 1876. Así comenzó el periodo que en la historia de México es conocido como el Porfiriato. La dictadura de Porfirio Díaz fue solo interrumpida por 4 años de gobierno de Manuel González, quien era amigo del dictador. En ese tiempo, llamado Porfiriato, México tuvo una cultura con gran influencia francesa. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron de marco para favorecer la concentración de tierras a manos de pocos terratenientes. Los campesinos eran agravados para trabajar en las haciendas y en algunos grupos indígenas se mostraban particularmente rebeldes, como los yanquis y los mayas. Fueron desterrados a los lugares de las haciendas, a los lugares de origen, obligados a trabajar hasta la muerte en lugares como Valle Nacional, el Valle del Río, Yanqui o Yucatán. El gobierno de Díaz favoreció la inversión extranjera. La cabeza de este plan de desarrollo económico fue de José Yves Liumontot. De ascendencia francesa y miembro del grupo de científicos, la mayor parte de la capital invertida en México era francés y un importante seguían las inversiones inglesas, estadounidenses, alemanas y españolas. Minas, petróleo, ferrocarril, textiles, plantaciones de azúcar, todo ello estaba a manos de los extranjeros. Aparentemente el país progresaba, creando estabilidad económica en un país a pesar de la miseria de ciertos sectores de la sociedad. Por ello, cuando la famosa entrevista Díaz-Clemán, el director señaló que México estaba listo para la democracia. Algunos personajes lo tomaron la palabra y presentaron elecciones en 1910. Algunos días después de la postulación de Francisco I. Madero, fue encarcelado en San Luis Potosí. En este mismo año se publicó el Plan de San Luis Potosí, así llamado la Revolución Mexicana. En el siglo XX, México comienza con la revolución. Como menciona Díaz, había convocado elecciones para seguir su sucesor, en las que salió victoriosa apuesta de Madero y José
María Pino Suárez. El partido antirreeleccionista, sin embargo, Díaz desconoció el resultado de las votaciones. Como reacción, Madero llamó al levantamiento de armas por medio del Plan de San Luis Potosí. Al llamado se le levantaron numerosos grupos de diversas clases sociales y elaboraron las más variadas banderas sociales. En el noreste, Álvaro Obregón encabezando la revuelta de la pequeña clase media campesina. En Chihuahua, Francisco Villa, huyendo de la persecución encabezada en regímenes formados por gobernadores. En Coahuila, Venustiano Carranza representaba a los hacendados, y en los estados de Morelos, Emiliano Zapata y sus tropas indígenas reclamaban el reparto agrario. Díaz finalmente admitió el 24 de mayo de 1911, salió voluntariamente del país. 7 días más tarde, él abordó el vapor Bigua rumbo a Francia, en donde le fue entregado el sable de Napoleón III por haberse destacado como estratega militar. Murió y fue sepultado en Francia. Mientras tanto, en el Congreso, nombró como interino al señor Francisco León de la Barra, para entregar la presidencia a Madero en noviembre de 1911. En febrero de 1913, Venustiano Huerta dio un golpe de estado. Jalisciense, por cierto, es jalisciense, dio un golpe de estado contra Madero, a quien mandó asesinar junto a Pino Suárez en la Decena Trágica, y él gobernó dictadura hasta 1914. En el bando revolucionario también había disputas. Por ejemplo, Zapata había desconocido a Madero porque sintió que lo había traicionado al no haber iniciado el reparto agrario. A la muerte de Madero, las acciones revolucionarias se levantaron en contra de el usurpador y lo derrocaron, quedando como presidente Venustiano Carranza. A este respondió la promulgación de la Constitución. Así, actualmente México a esta correspondió la promulgación de la Constitución que rige actualmente México.